Hola. Bueno, en este video vamos a ver el ejercicio 3.10, la parte A, el primero, en el que se puede ver, se puede aprender base ortogonal de un subespacio, complemento ortogonal de un subespacio y proyección ortogonal, una primera definición. Entonces, bueno, el ejercicio es, dado el siguiente producto interno en polinomios de grado menor o igual que 2, esta es la fórmula del producto interno, hallar una base ortogonal del subespacio S, que es el complemento ortogonal del generado por x cuadrado, y descomponer cada polinomio de grado menor o igual que 2 en la forma P sub S más P sub S ortogonal, donde P sub S pertenece a S y P sub S ortogonal pertenece a S ortogonal. Bueno, entonces, para simplificar la notación, si W es el generado por X cuadrado, S va a ser W ortogonal. Entonces, buscar S significa, buscar una base de S significa buscar una base del complemento ortogonal de W. Bueno, entonces, S, que es el complemento ortogonal de W, son los polinomios de grado menor o igual que 2, tal que multiplicados por XP, producto interno, mejor dicho, con X cuadrado, da 0. X cuadrado son los vectores que generan W. Bueno, esa cuenta, si el polinomio P tiene esta forma, ¿no? A0 más A1X más A2X cuadrado, el producto interno de P por X cuadrado es P en menos 1, acá está, P en menos 1, es decir, A0 menos A1 más A2 por menos 1 cuadrado, o sea, más A2, por Q en menos 1. Pero el polinomio Q es X cuadrado, entonces es menos 1 al cuadrado, ¿no? X es menos 1 al cuadrado. Más, bueno, sería P en 0, o sea, A sub 0, por Q en 0, pero si Q es X cuadrado, en 0 es 0. Más P en 1, es decir, A0 más A1 más A2, por Q, que es X cuadrado, en 1, o sea, 1 al cuadrado. Bueno, esto es A0, esto pensar que es un 1, ¿no? A0 menos A1 más A2, más A0 más A1 más A2, que en realidad me queda, todo esto es 2A0 más 2A2. Entonces, los polinomios P, tales que el producto interno de P por X cuadrado dan 0, que son los que están en el complemento ortogonal de W, son aquellos en los que 2 veces el coeficiente independiente más 2 veces el coeficiente cuadrático da 0. Entonces lo escribimos acá. S, que es el complemento ortogonal de W, W era el generado por X cuadrado, son los polinomios P de X, A0 más A1 de X más A2X cuadrado, tal que A0 más A2 es 0. Entonces escribimos un vector genérico de W ortogonal, es decir, de S, donde dice A0, en vez de poner A0 pongo menos A2 más A1X más A2X cuadrado para todo valor de A1 y A2. Estos son todos los polinomios para cualquier valor de A1 y de A2 que están en S. Y entonces lo que hago es acumular A2 por menos 1 más X cuadrado, ¿no? Menos 1 más X cuadrado más A1X, para todo A1, A2. Esto ya me está mostrando que S está generado por este menos 1 más X cuadrado y este otro, porque todos los que están en S son combinaciones lineales de estos dos polinomios. Quiere decir que S, que era el W ortogonal, está generado por menos 1 más X cuadrado, X. Y como este conjunto es LI, conjunto de generadores y SLI, es una base. Entonces ya tengo una base de S. Pero me pedían una base ortogonal de S. Entonces veo si la que encontré es una BOG, o sea, una base ortogonal o no. Para hacer una base ortogonal, los dos polinomios, a ver cuáles eran los polinomios, eran 1 menos
menos 1 más x cuadrado con x. Si estos dos polinomios son ortogonales, esta base es una Vogue. Si no, no, y la tengo que buscar. Entonces lo que voy a hacer es el producto interno de este por este. Entonces es P, que este sería P, menos 1 más x cuadrado sería P, y x sería Q. Entonces es P en menos 1. Entonces menos 1 más menos 1 al cuadrado, por Q en menos 1, que sería x, más P en 0, es decir, menos 1 más 0 al cuadrado, por Q en 0, más P en 1, o sea, menos 1 más 1 al cuadrado, por Q en 1. Bueno, esto es, este primer término es menos 1 más 1, o sea, 0 por menos 1, más, esto es menos 1 por 0, más, esto es menos 1 más 1, 0 por 1, es decir, 0. Quiere decir que el producto interno del primer vector de la base con el segundo vector de la base me da 0. Entonces, efectivamente, la base que habíamos buscado es una Vogue. Entonces, bueno, ya terminé la primer parte, ya tengo una base ortogonal de S. Bueno, y ahora voy a buscar S ortogonal. Pero bueno, si S era W ortogonal y S es de dimensión finita, el ortogonal del ortogonal es el mismo. O sea que S ortogonal es directamente W, que era el generado por X cuadrado, ¿no? Entonces, una base de S ortogonal, es decir, una base de W, es X cuadrado. Porque W era el generado por X cuadrado. Entonces, una base de W, que es S ortogonal, es X cuadrado. Bueno, y la base de S la habíamos buscado y es esta. Que no me hacía falta en principio que sea una Vogue. Cualquier base de S, cualquier base de S ortogonal. Hago la unión, la base de S con la base de S ortogonal. Le llamé B a la base de S. Y le llamé B ortogonal a la base de S ortogonal. Hago la unión de las bases. Quiere decir que es un nuevo conjunto formado por todos los vectores que están en B y todos los que están en B ortogonal, digamos. Me quedan estos tres. Veo que estos tres vectores, si quieren mírenlo, pero estos tres vectores son LI. Y entonces son tres vectores LI de un espacio de dimensión 3, que es R2 de X, entonces forman una base de R2. Quiere decir que estos tres, la unión de las bases fue base del espacio. Eso me quiere decir que si la unión de las bases es base, la suma es directa y me da todo el espacio. Este es un ejemplo que demuestra que S con S ortogonal están en suma directa y me dan todo el espacio. Estamos pensando en subespacios de dimensión finita. Bueno, y ahora me dicen descomponer cada polinomio de grado menor o igual que 2 en la forma PS más PS ortogonal. Digo, yo sé que voy a poder encontrarlo porque sé que S más S ortogonal me da todo el espacio, ¿no? Este B, en este caso, es R2. Y lo hice, como sé que es de dimensión finita, pude pensar en una base de S y una base de S ortogonal, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a hacer para escribir un vector genérico como uno que esté en S y uno que esté en S ortogonal? Voy a decir que el que está en S es combinación lineal de los vectores de la base de S, y el que está en S ortogonal es combinación lineal de los vectores que están en S ortogonal. Entonces digo, cualquier genérico de R2 lo voy a poder escribir como alfa, fíjense, la base de S, alfa por este, más beta por este, estos son los vectores de S, más gamma por X cuadrado. Fíjense que como estos tres vectores me generan todo R2, va a existir alfa, beta y gamma para cada valor que yo quiera de A0, A1 y A2. Pero esta primer parte va a ser el que llamamos P sub S.
y esta otra, gamma por x cuadrado, va a ser lo que llamé P sub S ortogonal. Es decir, lo que tengo que hacer es buscar cuánto vale alfa, cuánto beta y cuánto gamma para cada A0, A1 y A2. Entonces, lo que voy a hacer es decir, bueno, esto estoy escribiendo lo mismo, ¿no? El genérico, alfa por primer vector de la base de S, más beta por segundo vector, más gamma por el tercer vector de S ortogonal, donde la primer parte pertenece a S, estos dos pertenecen a S, y este otro pertenece a S ortogonal. Es decir, este de acá, una vez que saque cuál es alfa y cuál es beta, va a ser lo que le llamaron P sub S. Y este de acá, una vez que saque gamma, va a ser lo que le llamaron P sub S ortogonal. Entonces vamos a buscar los valores de alfa, beta y gamma. Y no hago otra cosa que término independiente. A sub 0 es igual a menos alfa, y listo, menos alfa. Término independiente de este lado igual a término independiente de este otro. A sub 1, que es término lineal, coeficiente del término lineal, igual a beta, coeficiente del término lineal. A sub 2, coeficiente del cuadrático, igual a alfa más gamma. Bueno, acá es muy sencillo, alfa es menos A0, beta es A1, y gamma, donde dice alfa, pongo menos A0, me queda que gamma es A2 más A0. Es decir que ahora lo voy a escribir al genérico de P sub 2 como, bueno, alfa por esto, más beta por esto, más gamma por esto. Entonces habíamos dicho, hice la distributiva y encontré todo este primer polinomio, que es el P que está en S. Y este otro, que es el que está en S ortogonal. Gamma por x cuadrado estaba en S ortogonal y alfa por esto, más beta por esto estaba en S. Bueno, acá es lo que acabo de decir, ¿no? Esta primer parte es de S. Y entonces vamos a definir la proyección ortogonal, una de las definiciones, después vamos a ver otras. Si P es un vector que lo puedo escribir como la suma de un vector que está en S más uno que está en S ortogonal, P sub S en S y P sub S ortogonal, la proyección de S, de P sobre S, que le vamos a llamar P sombrerito, es la parte que le corresponde al subespacio S. Es decir, en nuestro ejemplo, para este P genérico, la proyección de P sobre S es la parte que le corresponde a S, es decir, solamente esto, A0 más A1X menos A0 x cuadrado. Bueno, espero que se haya entendido y cualquier pregunta, como siempre, lo preguntan en el foro.